¿Tenías alguna idea de cómo iba a ser? ¿Qué es lo que sí te ha gustado del hecho de haber estudiado física? ¿Qué me puedes decir sobre los profesores? Bueno amigos, en esta ocasión he traído a mi hermana para que nos cuente un poco sobre su experiencia de haber estudiado licenciatura y maestría en física. Pues ella es Nayeli y bueno, pues no sé, saluda. Hola, pues la verdad es que no estaba preparada para esto, pero pues a ver qué sale, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco sobre ella, en lo que también les muestro un poco de mi ciudad, un poco de sus parques, así que aquí les voy a dejar algunas tomas que he tomado en lo que hemos caminado. Bueno, antes de pasar a que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en física, pues la verdad es que me gustaría saber un poco sobre ti desde antes. O sea, me refiero a cuándo empezaste tú a sentir que la ciencia o la física en particular te llamaba la atención. ¿A qué edad podrías decir que te empezó a gustar? Creo que desde que leí un librito que tenía en mi casa que trataba sobre los planetas, sobre las estrellas. La verdad es que ni sé ni qué título tiene, pero sí, daba como una descripción bastante general y como de a qué distancia nos encontrábamos del Sol, de los planetas. Pero, o sea, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a...? Tenía, no sé, pero estaba como en segundo semestre de prepa quizá. O sea, ya está en la prepa, digamos, Sí, ya en la está en la secundaria no tenías idea de que ibas a no. empezar a estudiar física o algo así. No, de hecho eso fue que lo empecé a leer con el fin de saber qué quería estudiar o algo por el estilo. Pero entonces, el hecho de que yo haya estudiado matemáticas, ¿influyó también en que tú te decidieras a estudiar física? Yo creo que sí influyó bastante, porque eran cosas como que veía muy lejos. Quizás había visto programas en la televisión de, no sé, Cosmos o algo así, del universo, de los ovnis incluso, que me llamaba mucho la atención porque estudiaban el espacio y cosas de ese estilo. Pues me hizo pensar en que quizá podía estudiar física, solo que no estaba como consciente de eso. La verdad es que en la primaria, en la secundaria y en la prepa nunca tuve buenos profesores de física. Siento que no aprendí nada, pero sí influyó mucho el que tú hayas estudiado matemáticas. Fue así como de, bueno, es posible quizá que estudie física. Bueno, entonces otra pregunta que tengo es ahora que decías que más o menos lo veías muy lejos, ¿no? Esto de estudiar física. ¿Tenías alguna idea de cómo iba a ser? No, realmente no sabía de qué pensar, o sea, sabía que iba a ser difícil, pero no sabía como difícil en qué... Es que en realidad mis conocimientos en física eran bastante carentes, creo. Sabía que me gustaba por el hecho de los programas y de los libros que había leído de divulgación o cosas así. Pero dirías que no sabías tanto. Sí, no sabía en realidad. Solo me imaginaba que era difícil porque pues decía, es una ciencia exacta, ¿no? No es algo que vaya a ser sencillo. Creo que sí, ya que empecé a estudiar la licenciatura fue como un cambio bastante fuerte porque a pesar de que yo sabía que iba a ser difícil, los cambios no eran nada de lo que me esperaba. O sea, me enseñaron que el primer semestre a demostrar cosas de lógica y conjuntos. Ni siquiera aprendí física, creo, el primer semestre. Bueno, ahora que dices esto de que en los primeros semestres aprendiste cosas de matemáticas, aprender a demostrar y cosas de lógica, mi pregunta es ahora, en los últimos semestres o cuando ya te dedicabas a física, ¿también era así? ¿También tenía la misma estructura que como en matemáticas o sí difiere bastante? No, sí difiere bastante, porque o sea, en los últimos semestres de física ya no escuchaba que proposición, que lema, que demostración o cosas así. De repente sí escuchaba teorema. Definir cosas solo para probar el teorema fue algo que quizá no solía ver en los últimos semestres de la física. O sea, en física, ¿cómo era entonces? O Algo más así. bien mi pregunta es, ¿cómo es la formalidad en física? Entonces, si no es de la manera en como es matemáticas. Es que te dejas... hay conceptos que son más como de la intuición, que tú intuyes que va a pasar esto y lo otro, y que son cosas que ya ves que sí pasan, pero que no necesariamente tienen un concepto abstracto, sino es porque ves que están allí, ¿no? Es como de... sí pasa así.
Ahora bien, pues la carrera de física y seguir estudiando física como lo has hecho, pues es un reto difícil. La verdad es que estudiar ciencia no es nada fácil. ¿Qué es lo que sí te ha gustado de haber estudiado, del hecho de haber estudiado física? Pues bueno, son muchas cosas. De manera general puedo decir que la ciencia ya como tal, no solo la física y la matemática quizá, cambian tu manera de pensar en muchos aspectos. O sea, no solo vas a cambiar tu manera de pensar en cuando estudias, sino que también te van a ayudar a plantearte cosas de la vida. O sea, sí dirías que, por ejemplo, si hubieses estudiado, no sé, otra cosa como para ser docente de primaria, y no es por hacerlo menos, sí pensarías diferente. Yo siento que sí pensaría diferente. No sé, esa es mi perspectiva. Quizá tendría que experimentar cómo han evolucionado el pensamiento de mis compañeras que se fueron a estudiar otras carreras, ¿no? Yo siento punto, ¿no? O sea, por ejemplo, comparado con ellas, ¿cómo sientes tú el contacto con ellas? Siento que ellas, de hecho, a veces me dicen que no son matemáticas, Naye, o no es física, Nayeli. Cuando haces algún comentario. Sí, cuando hago algún comentario. O una forma de tomar las cosas. Sí. o intento hacer plática con ellos, o hacer relajo. Ya como que no entienden mi relajo tampoco, no sé. Me dicen así de, háblame en español, que no son matemáticas o no son física. Bueno, y ahora del lado opuesto, ¿qué dirías así como que qué es lo más feo que te ha tocado? Pues así del hecho de haber estudiado ciencia. Es enfrentarme a la ignorancia, creo. O sea, llegas a estudiar ciencia y te das cuenta de que no sabes nada realmente, que hay un montón de vertientes, que hay un montón de áreas de conocimiento y que a veces quizá uno llega con sueños de sí, voy a intentar cambiar esto en la física o en las matemáticas. Y te das cuenta de que te va a faltar un chingo de herramientas o un chingo de conocimiento para poder atacar el problema. O sea, y es como bien frustrante sentir que a veces no avanzas o que te quedas estancado en un problema o estás intentando entender solo un concepto y ya en ese concepto ya no pasas y sientes bien feo que no. O sea, sí comprendo lo que quieres decir, porque eso también pasa en matemáticas. Pero ahora te pregunto, o sea, ¿fue más esa batalla, por así decirlo, en los primeros semestres? ¿O se mantuvo igual o se fue acrecentando conforme ibas avanzando? ¿O cómo dirías tú? Sí, yo creo que lo enfrentaba de una manera diferente. Los primeros semestres igual y era lo mismo. Que llegué de la prepa y yo dije, sí, en la prepa venía bien, sacaba 9, 10, mi promedio creo que fue arriba del 9. Pero llegué y empecé a sacar 2, 3... Incluso tuve un 0 en cálculo 3. Que recuerdo que mi 0 en cálculo 3 fue así como de... Fue mi primera vez en un examen que no sabía... De plano, no sabía nada que escribir. No tenía ideas de qué responder. Ni siquiera entendía bien las preguntas. Ahora mi pregunta va en relación a tus compañeros, ¿no? O sea, a la gente que te encontraste en la escuela que estudia lo mismo que tú. Sí, creo que casi toda la gente que me conocí dentro de la licenciatura y la maestría terminó agradándome. Pues creo que la característica en particular, y no solo en física, es que se preguntan mucho las cosas. O sea, es como de, ¿pero por qué te sentiste así? ¿O por qué te pasó como esto? Que la ¿no? curiosidad más. Exacto, más que nada la curiosidad. Algo que luego con mis otras amigas que he salido, o compañeros o amigos que me he topado que no estudian las carreras, no suelen hacer, ¿no? Y sí hay mucho de eso, como mucho cuestionamiento no necesariamente lo que estás haciendo en la física, sino en general en tu vida. Ya. O sea, sí dirías que, por ejemplo, para alguien que quiera estudiar física, ¿es necesario tener la curiosidad? Sí. Sí tiene que haber curiosidad, porque si no es como de, ¿cómo vas a plantearte las preguntas? Y luego otra característica es que, bueno, no sé, igual eso depende del tipo de amigos con los que me junté, que no son de los que toman mucho, de los que fuman mucho,
o toman sustancias nocivas o algo así, o como que se saben medir, ¿no? Sí hay personas que conozco así, pero se saben medir. No tuve ese problema no cae en problemas de vicios, de... Ajá. La verdad es que sí he tenido varios amigos que sí toman, pero nunca diría que encontré alguno que de plano no podía controlarse, sino que todos tenían control sobre sus actitudes y todos eran responsables, por así decirlo, ¿no? O si lo han hecho, no sé, una ocasión bien rara, o 2 o 3 ocasiones, pero es algo que no suele pasar. Bueno, y ahora que me has comentado un poco sobre tus compañeros, ¿qué me puedes decir sobre los profesores? Esto es, ¿te has encontrado profesores rudos, difíciles de tratar? ¿O qué me puedes decir de ellos? Sí, bueno, hay de todo un poco. Han habido profesores que son muy amigables, muy de que te dan la confianza y les puedes preguntar lo que sea, pero hay otro tipo de profesores que realmente es como bien difícil que tú vayas y le preguntes porque sientes que te va a decir, eso ya lo deberías de saber, o eso ya debiste haberlo visto desde la prepa, no sé. Siempre, la mayoría de los profesores que tuvo, siempre te decían que nos hiciéramos las preguntas y que no nos quedáramos con la duda, sino que saliéramos y preguntamos. Los que iban a nuestro nivel. ¿Quién dirías que abunda más? ¿Los que sí dan la confianza o los que no dan la confianza? No, yo creo que sí abundan los que dan la confianza. ¿Abundan más los que dan la confianza? Sí, quizás 60% que te da la confianza y 40% los que el da resto. Pena preguntarles. Sí. Bueno, y ahora hablando un poco más sobre ti, ¿cuáles son tus hobbies ahora? ¿Cuáles fueron tus hobbies durante la carrera? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Obviamente quitando el ámbito académico, ¿no? Sí, bueno, en mis hobbies creo que puedo destacar que me gusta de vez en cuando cantar, intentar tocar algunos instrumentos, más o menos sé algunos acordes de la guitarra y del ukulele. Me gustaría aprender a pintar, o sea, a veces lo hago en mis ratos libres, y también bordar, a veces me gusta, me relaja bastante. Me gusta también aprender lenguas y pues estudiarlo es algo que también es como parte de mis hobbies. También me gusta mucho ver series, creo que prefiero más las series que las películas porque como que me engancho más, o sea, igual pueden tardar un montón, pero sí me puedo quedar viendo. Este formato de 20 minutos, sí, ¿no? En el que pues inicias uno y rápido te acabas la trama, ¿no? Pero en una película necesitas como que todo un contexto de media hora y quizás eso es lo que da flojera en las películas, ¿no? Sí, yo creo. De hecho, sí, es algo que siempre me pasa. Como tengo mi lista ahí de películas que quiero ver porque me han recomendado, no sé. Pero luego las busco y veo que tardan 2 horas o 1 hora y media y luego digo, no, o sea, es mucho. Como para interrumpirla, ¿no está chido? Y ahora con respecto a lo de tus compañeros, o sea, ¿cómo era un día normal en la escuela? Digamos, un día bonito, por así decirlo, ¿no? En el que te lo pasabas bien con que tus no había compañeros. clases. No es cierto. Por eso, pero en ese día que no había clases, ¿qué hacían? Bueno, cuando no había clases, tenía compañeros con los que nos poníamos a platicar y a veces también nos poníamos a tocar la guitarra o a cantar alguna canción. O sea, a ellos salón. también les gusta un poco sí. de ese tema, el arte. Y esas sí, cosas. les gusta el arte o algo así. Era de lo que hacíamos cuando nos suspendían alguna clase, nos quedábamos a platicar ahí. Y en un día normal, digamos, de la carrera, ¿cómo era tu vida? Un día normal, suponiendo que sí habían clases, pues a levantarme temprano, llegar a la clase lo más temprano que fuera posible. Terminando las clases, sí, digamos. Terminando las clases había horario para... Si nos iba bien, teníamos horario para ir a desayunar y pues íbamos a la cafetería. No, pero ¿cómo? Terminando las clases, terminaban a las 2, ¿no? ¿Qué? Ya, perdón, no, sí, terminando las clases. ¿Qué ibas a desayunar pues a las 2 o qué? no. Perdón, es que pues hay cortos. Hay coffee break. Ajá. Pues salía de la escuela e iba a mi casa pues a prepararme de comer, o si no íbamos a preparar de comer porque vivía con mis amigas, pues salíamos a comer a algún lado. Ya con eso se nos daban las 6, 7 de la noche. O sea, con la comida y sí. eso, ahí platicando, relajando, ya se hacía tarde, sí, ¿no? ya se hacía casi tarde. Ajá. Y pues el resto, ver alguna serie o no sé, o película con los amigos, con quienes vivía. Y después si había alguna tarea pendiente o examen por algo que hacer,
pues ya retomarlo en la noche, ¿no? Bueno, y ya por último, ahora sí, ¿podrías decirnos un poco sobre en lo que trabajas? O sea, sé que necesariamente tienes que hablar de tecnicismos que probablemente la mayoría no va a entender, pero así trata de decirnos un poquito como para que podamos entender, aunque sea un poquito de lo que haces. Ahorita durante la maestría, en el área de la cosmología. La cosmología pues es una rama de la física que estudia la evolución del universo. Pues justo entré a esta área de la cosmología porque era lo que más me llamó la atención con los programas estos de televisión y con los libros que había leído en la prepa. La cosmología, ¿no? Estudiar un poco de cómo inició el universo, para dónde va, cómo son, cómo estudias tú las estrellas, los planetas y todas esas cosas. Y en particular trabajo con el tema de la energía oscura, en el sector de la energía oscura. Y ahorita en el trabajo de tesis estoy como intentando, o bueno, encontramos resultados de una teoría alterna a la relatividad de Einstein. Bueno amigos, la verdad es que ahora la batería de la cámara ya se está acabando, así que ya tendré que cortar por aquí. Pero si les interesa saber un poco más sobre lo que trabaja mi hermana, pues díganlo y pues seguro lo podemos grabar de nuevo. Si les gustó, pues dejen su like y sí, es que no quiero entrar en tecnicismos. Exacto, justo eso. Ya, es según... difícil, la verdad, es difícil. Pero bueno, nos vemos pues.